Shabbat Shalom para cada uno de ustedes aquí presente y del otro lado de las redes. Vamos a ir rápidamente a la parashá de la semana, que es la número 50, que es Kitabó. ¿Qué quiere decir? Cuando vengas o cuando entres. Significa lo mismo. Cuando vengas o cuando entres. Que lo hemos estudiado toda la semana y hoy es el cierre de esta enseñanza, el cual yo me voy a enfocar en un capítulo solo. En un capítulo solo, porque ya hemos hablado en la semana varias veces, hemos hecho las añadiduras que se añaden del Brit Hadashah, del pacto renovado, con lo antiguo. Amén. Y voy a empezar a leer. Miren lo que nos falta. Ustedes no se dan cuenta. Capaz que sí, capaz que no. Esto es lo que nos falta para terminar la Torá. Los primeros 5 libros de la Biblia, estudiándolo verso a verso con añadidura, y esto se hace todos los años. Falta esto para terminar, quiere decir que falta una semana y poco, porque son 2 o 3 capítulos por semana. Y empezamos el nuevo año nuevo, estipulado en la Biblia, hebreo. El hebreo empieza en Aviv, que vendría a ser entre abril, marzo, abril, por ahí. Pero el mes séptimo es un mes clave donde tenemos la fiesta de las trompetas, la fiesta de Yom Teruah, que es la trompeta, la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Tenemos Yom Kippur, que es el día de la expiación, el día del perdón, el día de la reconciliación. Todas esas fiestas están estipuladas aquí en la palabra del Señor. Y el Levítico 23 habla claramente de eso. Como nosotros no quitamos ni agregamos, cumplimos lo que la palabra del Señor dice. Amén. Y hoy vamos a estar estudiando la parashá 50 Kitabó, cuando vengas o cuando entres. Pero vamos a irnos al 26.1. En el primer capítulo vamos a estar. Y ya voy a empezar a leer para no perder tiempo. Y dice así: cuando vengas a la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando como herencia, y hayas tomado posesión de ella, y seas asentado allí. Y ahí arranca. Cuando vengas. Porque uno dice, ¿y a dónde voy a ir? Cuando venga arranca esto. ¿Y a dónde voy a meterme yo? ¿Y a dónde caí? Acá dice cuando vengas. Entonces cuando vengas a la tierra donde el Señor Yahweh te trae. Y uno dice, ¿pero qué te quiere decir? Bueno, vamos a desglosar. Cuando vengas a la verdad, quiere decir. Cuando vengas al camino correcto, quiere decir. Cuando vengas a la Torá del Eterno, quiere decir. Los primeros 5 libros. ¿Yo por qué le hablo así? Porque hay muchos que dicen, oh, pero aquel pastor ¿cómo enseña? Y se sabe el Nuevo Testamento de memoria. Se sabe el libro de Juan de memoria. La Biblia dice que nosotros tenemos que saber la Torá, los primeros 5 libros de memoria. ¿Para qué? Para no pecar contra él, porque Juan no te dice cuáles son los pecados. Juan te enseña lo que Yeshua vivió y caminó y enseñó, pero no te enseña mandamientos, misbot por misbot, qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacer. Acá está, en los primeros 5 libros está todo. Juan, sí, gloria a Dios por lo que nos enseña Juan. Pero mandamiento enseñan los primeros 5 libros de la Biblia, nada más. Y Yeshua vino a enseñar los primeros 5 de la Biblia, nada más, y los profetas. Eso enseñó Yeshua. Juan lo que hizo fue contar la historia de Yeshua. Pero Juan no te manda, ni Mateo te manda, ni Marco ni Lucas te manda. Ni Santiago, no, lo que te enseña, los mandamientos del Señor, son los primeros 5 libros. Que fueron lo que enseñaron los apóstoles, los grandes héroes de la fe. Amén. Entonces, cuando entres a la verdad, cuando vengas al camino, cuando vengas a la Torá, esa es la tierra que Yahweh te da. A la tierra, al lugar que Él escogió para poner allí su nombre. Yud, Hei, Ba, Hei. Ese es su nombre. Yahvé o Yahweh, como quieras decir. Ese es su nombre.
Y Él quiso poner su nombre en este lugar para enseñarnos cómo caminar en su camino, en su verdad. Dice que Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Yeshua y Yahweh es lo mismo. Y dice que Yeshua, Yahweh, es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va a heredar si no es por medio de Él. ¿Qué vas a heredar? La tierra prometida. La vida eterna, pero hablamos de vida eterna, pero hay después de la vida hay una vida con Él. Es el reinado mesiánico para la eternidad. Quiere decir que vamos a caminar toda la tierra en santidad, en justicia, cuando Él venga en su reino. Que nos falta mucho, por eso que tenemos que prepararnos. Y vengas, ese es el lugar donde Él ha puesto su nombre. Ese es el lugar. Porque muchos dicen, ay, capaz que no, porque le está hablando a Israel. No, te está hablando a ti, me está hablando a mí. Cuando tú vengas a la verdad, cuando vengas al camino correcto, cuando vengas a la Torah del Señor, a lo que Él le estipuló en su palabra, ahí es la tierra donde Él quiere que fluya la leche y la miel, porque ahí habla de esto, está para allá. Caminando en rectitud, en obediencia, conforme a lo que Él manda, tú fluyes leche y miel. Tu vida fluye leche y miel, tu familia fluye leche y miel. Y no quiere decir que seas rico, no quiere decir que seas millonario, no está hablando de eso, pero te está diciendo que te va a ir bien. Lo enseñamos la parashá pasada, ¿se acuerdan? Si tú pones, ¿qué va a pasar? Todo lo que emprenda te prosperará. Todo lo que hagas te irá bien cuando tú pongas por obra la palabra del Señor, dice. No quiere decir que no hay problemas, dificultades, porque lo va a haber siempre. Sino, ¿qué batalla ganamos? Vos saludás a muchos creyentes por ahí, te dicen, ¿cómo estás, hermano? En victoria, aleluya. ¿Y a quién le ganaste? Para decir que estás en victoria. Porque un victorioso es alguien que peleó. Un victorioso es alguien que se enfrentó a un problema, lo supo salir adelante. Un victorioso es una persona que tuvo lo que sea en la vida y salió adelante. Eso es un victorioso. Pero vos los ves y viven en calamidades. Y te dicen en victoria, no, porque yo declaro lo que la Biblia dice, que yo declaro por fe de que voy a estar en victoria. Si no caminas en rectitud no vas a encontrar la victoria, vas a seguir esperando, va a venir el Señor y vos seguir esperando la victoria. Yo espero a Yeshua, yo espero la victoria. Yo espero lo correcto, yo espero lo que el Señor manda para mi vida. Porque las bendiciones dicen que van a alcanzarte si tú haces lo que el Señor manda. Te alcanza, ya lo explicamos eso. Y las añadiduras dicen que vienen solas. Eso viene por añadidura. No tenemos que estar buscando eso nosotros. No tenemos que estar buscando riqueza, ni prosperidad, ni bien. No tenemos, porque vienen a nuestras vidas. Viene lo que el Señor quiere para nuestra vida. Porque a veces lo que nosotros queremos no le agrada al Eterno. O lo que nosotros queremos pueden alejarnos de la voluntad del Eterno. ¿Se entiende? Él va a enviar, cuando caminamos en rectitud, lo que nos conviene para nuestra vida. Lo que nos va a hacer bien y no nos va a hacer apartar de su presencia. Amén. Seguimos. Entonces, cuando vengas ese camino, miren lo que viene acá. Y este es un punto controversial, por eso hice la oración que hice antes. Porque tocar este punto es donde la gente se pone como una araña tapera. No le gusta nada. No le gusta nada el punto que voy a tocar hoy. Pero está la palabra y tengo que enseñar. Incluso ustedes saben que nosotros ni siquiera hablamos de eso. Ya más o menos con lo que le dije saben lo que voy a hablar. Porque es un tema controversial en el mundo religioso. Porque todos agarran para eso. Y muchos sacan provecho. Y muchos lucran con eso. Pero yo tengo que decir lo que la Biblia dice. Entiendan esto. Estipulado por la Biblia, dice esto. Cuando vengas al camino correcto, cuando vengas al camino de la Torá, cuando vengas a la presencia donde su presencia habita, donde su nombre es invocado, dice que le traerás, le darás los primeros de tu fruto y también la 10ª parte de tus labores. El versículo 12. Lo dice la Biblia, no lo digo yo.
¿Por qué es que no tocamos ese tema? Para que acá no piensen que nosotros lucramos con la boda. No necesito, yo laburo. Yo trabajo. Y saben bien los que están acá y me conocen que yo trabajo. Pero yo digo lo que dice la Biblia para que a ti te vaya bien. Para que a ti te vaya bien. Ustedes ven que nosotros en el servicio que nosotros hacemos, sea cual sea, nosotros decimos, traigan el alfolí y vamos a estar orando por las ofrendas. Hablamos nosotros así algún día. Ustedes ya conocen ya. No hacemos eso. Porque el que entiende palabra, estudia palabra, sabe lo que tiene que hacer delante del Eterno. Eso es algo que esto es personal, tuyo con el Eterno, mío con el Eterno. Yo hago lo que la Biblia dice y a mí me va bien. No me deja faltar, me provee, incluso para ayudar a los que necesitan. Porque yo aplico lo que el Señor me dice. Yo no te voy a estar enseñando algo que no aplico. No voy a enseñar nunca algo que no aplico. Todo lo que voy aprendiendo de la palabra lo voy aplicando para el bienestar de mi vida, mi matrimonio, mis hijos, la comunidad y para los que escuchan del otro lado de la red. ¿Se entiende? Yo te estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice para que a ti te vaya bien. Bendito sea el nombre del Señor. Si no, entren a internet hoy, después de terminar el servicio, entren a internet y miren la enseñanza de la para allá de esta semana y van a ver que todas las comunidades en el mundo que son obedientes a la palabra del Señor están hablando de esto. No me quiero enfocar mucho en eso, me voy a enfocar en lo que el Señor me estaba diciendo a mí. Pero dice que tú traerás de los primeros de fruto. Y cuando habla de eso, si tú vas a estudiar bien la palabra, dice bien clarito, allí en Número Levítico, que es lo mejor de tu fruto. Lo mejor de tu fruto, dice que traerás. O sea, yo tengo 10 manzanas, ¿se entiende? Yo no voy a dejar la que es más chiquita, la que pesa menos. Dice el mejor. Entonces, la más voluminosa, la más linda, la más sana, es para el Señor, para que entiendan. Porque antes se movía así la agricultura y la ganadería. Antes no había la era industrial que vivimos ahora. La era industrial que vivimos ahora empezó hace, como mucho, 200 años atrás. Pero eso es exagerado. Le estoy hablando de mucho. La era de la industrialización empezó de 100 años para adelante. Y ahí empezó todo el negocio de exportar para otros países y todo. Antes se movían con lo que uno producía y lo que producía lo vendía y sustentaba. Lo mismo la ganadería. Vos criabas ganado, vendías ganado, te sustentaba. Capaz que si tienen mucho frío, apaguen. Ustedes saben, el aire lo tienen allá, controlan ustedes. ¿Se entiende? Antes se manejaba así. Antes no había una carrera de, por ejemplo, para que te vaya bien, vos tenías que producir tu alimento o para sustentarte con lo que vos trabajabas, que era eso. Pero antes, carpinteros sí existían. Sí existían. Sí existían. Pero, por ejemplo, un psicólogo, en el tiempo de antes, piraste, no comías nunca. No tenías ni para comer. Nadie decía. Ahora son carreras que están ahí. Podología, tantas cosas que hay ahora, no existían antes. Ingeniero de tal y tal cosa, no existían esas carreras. Antes tenías que agricultura o ganadería, si no, no había chance. No había eso. Y con eso tenían que traer lo que ellos producían. Se usaba el trueque, ¿se acuerdan? En un tiempo hubo acá el trueque. Se usaba el trueque. Bueno, yo tengo esto, vos me das esto. Yo te doy 10 cajones de papa y vos me das 2 corderos. Y así vivían viviendo la vida. Después se fue el dinero por el viajar. Por ejemplo, yo tengo 10 cajones de manzana y la tengo que llevar al templo porque había que ofrecerla. Imagínate que si estaba un mes de viaje, ahora viajás en un rato. A donde quieras viajar en un rato. En un día atravesas el mundo. Antes no sucedía eso. Capaz que meses para cruzar en tu país nomás. De una provincia a otra, mucho. La fruta con calor, ¿esto qué pasa?
Se pudre. Entonces empezaron a lo que es comercio y lo que valía el precio de lo que era para el Eterno, iban y lo llevaban. Lo más lógico, ¿no? Imagínate. Entonces todo aquello que tenían en abundancia, lo que hacían era comerciarlo, el valor de eso que es para el Señor, lo guardaban y cuando yo iba al templo, bueno, esto es lo que es del Señor. ¿Se entienden? Pero para que le vaya bien. Y no le faltaba, dice, ni al huérfano, ni a la viuda, ni al extranjero, ni al levita. Nada le faltaba a nadie porque cumplían lo que el Señor dice que era una nación. Y lo es. Y lo es. Porque todo el mundo dice, no, eso es para los judíos. No es para los judíos, es para el que camina en obediencia a la palabra del Señor. Es para todo el que dice ser hijo del Eterno. Y vos ves cómo es potencia, un país más chico que el de nosotros. El diámetro, la longitud es más chico que el de nosotros. Y es potencia mundial en economía. Impresionante. ¿Por qué? Porque cumplen lo que la palabra del Señor dice. Tal vez no sea el 100% que cumplen, porque está muy depravado allá. Pero hay un gran porcentaje de millones de personas que son fieles a esto. Y por lo fieles a esto es que la bendición les llega a la nación. Nosotros, estando donde estamos Uruguay, que nosotros seamos fieles, haces bendición a tu contorno, al que no practica ni siquiera. O nosotros nos salimos a ayudar a aquellos que están perdidos. Claro que sí, porque el Señor bendice nuestras vidas. Para que nos vaya bien, cumplan lo que el Señor manda. Le darás lo primero de tu fruto y también la 10ª parte de tus labores. Sin cuestionar. Esos son agregados que yo puse. Cuando hayas apartado y separado sin preguntar. Porque eso es separar, eso es prestar atención. No es que manoteo y lo que me sobra doy. Es separar, esto es delicado, esto es para el Eterno. Es prestarle atención a lo que está dando. Por ejemplo, una mala costumbre que yo tenía antes de conocer a lo verdadero del Eterno, el billete más viejo que tenía, el más arrugado ahí, y los otros eran como colecciones, eran más nuevitos. Y eso el Señor ahora entiendo que aborrece, porque es una sombra lo que yo estoy dando. Incluso Yeshua que habló en el templo, y una viuda con 2 dracmas, 2 moneditas que, por ejemplo, para que entiendan ustedes ahora, eran 2 pesos, de ahora, 2 pesos. Y esa señora viuda fue y llevó, y saben que antes sabían lo que daba uno y lo que daba otro. ¿Por qué? Porque no hay el ruido que hay ahora en esto, todo este movido que hay. Cada uno que ofrendaba tenía que ir a un lugar, pero nadie oraba, para que entiendan, nadie oraba en la antigüedad. En el tiempo del templo nadie oraba, vamos a orar por los diezmos, la ofrenda, no existe, eso no es bíblico. Uno tiene que ser consciente de lo que tiene que dar al Señor y le dar. Y habían recipientes como de lata, como que hacían ruido, ¿se entiende? Entonces cada uno que iba, por eso que Yeshua, cuando dijo eso de la viuda, agarró y sintió el ruido. 2 monedas, imagínate, cliqui, cliqui, en la lata. Y la señora ahí oraba delante. Cliqui, cliqui, esto es para ti. Nadie le oraba por la ofrenda de Yeshua. Pero allá venían otros, con las bolsas, y hacían. Y todos sabían, oh, mirá aquel, oh, todo lo que pone aquel, todos sabían. Porque hacía mucho ruido lo que ponía dentro del beco. Pero la viuda era, cliqui, cliqui, 2 moneditas. Y el Señor dijo de esa viuda que puso más ella que los otros que ponían abundante. ¿Por qué? Porque de todo lo que tenía, 2 monedas, era pobre. Lo dio todo para el Eterno. El Señor lo hizo en el templo eso, en los atrios del templo. Y aquellos están dando de lo que les sobra, de la abundancia. Es como cuando te piden en la calle, te dan una moneda y vos, toma. No es algo que te cuesta. Ellos estaban dando de lo que no le costaba. Tal vez para el pobre era mucha plata. Pero no era todo lo que ellos tenían. Y esa señora sí lo dio. Por eso que sabía lo que más o menos daba cada uno. Porque hacía ruido, barullo cada vez que ponían en esos ruidos, en esos recipientes.
Y esta dio todo de lo que tenía, dice el Señor Yeshua. Entonces, es una cuestión de honor al nombre del Señor. Si es el que te dio todo. ¿Por qué es que muchos capaz que bloquean hasta el video cuando lo miren? Porque es un tema que no le gusta hablar a la gente. Yo, cuando diezmaba antes de conocer la Torah, que estaba en el Evangelio, en el cristianismo, me preguntaba y cuestionaba, ¿y para qué usarán la plata? Porque es la pregunta que todos se hacen. No me digan que no, porque si no están mintiendo y la mentira es pecado delante de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, es verdad. Si no se puede, ¿y para qué usan? Y mirá toda la plata, y mirá los diezmos y la ofrenda. ¿Y para qué usan toda esa plata? Yo cuestionaba. Ahora entiendo que tengo que traerle al Señor lo que es del Señor, sin cuestionar ni preguntar para que a mí me vaya bien. Lo que haga el que distribuye eso, se la tiene que ver con el Eterno. El que haga lo que distribuye eso, se la tiene que ver con el Eterno. Pero acá bien claro dice que para el huérfano, la viuda, el pobre y la manutención de lo que era el templo, llevaba gasto. Los sacerdotes, los coaní, los que ministraban ahí, necesitaban mantener todo eso en orden. Se cae hay que regular luz. Ahora hay mucho más gasto que antes, capaz. Porque antes no existía la luz eléctrica, el agua potable, pero se necesitaba el aceite para las lámparas. Dice que la menorá tenía que estar prendida siempre. El aceite era un aceite consagrado, el aceite de la unción, la leña para estar siempre prendida en el fuego en el altar. ¿Cuántas cosas? No era gratis. Y entonces con eso se iba manejando. Pero el Señor, yo nunca veo un sacerdote millonario. Acá. En la Biblia no lo dice. Sin embargo, ahora lo ves. El sistema religioso, en Lamborghini, en Ferrari, con estancia. Avión privado. Y el Señor dice, ni hablar de todo lo que sucede. Cuando acá dice bien claro para qué era eso. Lo que pasa es que el que no lee palabra, la Torah, que es lo que te enseña eso, lo primero que hace es cuestionar, y lo que hace no es bendecido ni el que recibe, ni el que da. ¿Por qué? Por cuestionar y preguntar el que da, como yo lo hacía antes. Por eso pedí perdón al Eterno y lo hago con todo gozo y alegría. Y cuanto más ayudo, más el Señor bendice. No me digan cómo, pero lo hace. Lo hace. Y tampoco estoy en el lado de él que no sé cómo distribuirlo ni nada y me lo gasto para mí. Una vuelta escuché y me movió todo. X persona, no voy a decir nombre, pero dijo, está enfadado, como que iban a ser pastores de una congregación y ya vimos cuál es el pez gordo que son los que dan y sostienen la obra. Y yo quedé turbado dentro y le digo, mirá por qué quieren liderar a esta gente. ¿Vos te das cuenta? No tienen lectura, no tienen enseñanza, no tienen práctica de lo que dice la Biblia. O sea, quieren meterse ahí para ser sustentados por otra persona. Y agarrarse lo que la gente viene a traer para el Señor. Dice que el Señor Yeshua lo dijo. Que te ates una piedra de molino en el cuello y que seas arrojado al fondo del mar. Por favor, distribuyan este video y ustedes cuando lo tengan, manden para acá y para allá. Religioso y no religioso, el que me venga a decir algo, yo le voy a decir con la palabra lo que la palabra de Dios dice. Yo no voy a enseñar nada de lo que está fuera de acá. Entonces, pero para que a nosotros nos vaya bien, cumplamos lo que el Señor dice. Para que nos vaya bien. Capaz que nos gusta este tema, pero lo tengo que decir. Y acá dice en el versículo 11 del capítulo 26. Voy a ir rápido. Dice así, y te alegrarás de todo el bien que Yuhebajé, tu Elohim, te ha dado a tu casa. O sea, no es solamente que tenían que venir y traerle las cosas al Señor al templo, a su casa, delante de la presencia del altar, sino que dice, y te alegrarás. Perdónenme, pero tengo que hablarlo.
hoy lo tengo que hablar. Nunca lo hago, acá está 5 años y pico ya que tenemos abierta el salón para el Eterno. ¿Perdón? Esta casa de oración, donde habita su nombre. Y nunca hablo de estos temas. Porque para que a mí no me malinterpreten diciendo, este se queda. Ni siquiera los vecinos, nadie. Porque ellos me ven que yo me voy temprano, vengo y siempre estoy trabajando. Y trabajo en la industria frigorífica y de todo. De ahí es que nosotros nos sustentamos. Gracias al Eterno que tenemos trabajo. Pero nunca saqué provecho de lo que sería para el Señor. Y tampoco lo pedimos y lo vamos a pedir. Esto es una cuestión de tu persona con el Eterno, de mi persona con el Eterno, lo que yo hago. Si yo entiendo que es el Señor que me ha dado, a mí no me cuesta darle de lo que Él me dio. ¿Se entiende? Yo le doy de lo que Él me da. Y miren esto. Si Él te está diciendo una décima parte, quiere decir que te quedas con un 90%. Un 90% te queda. ¿Quién negocia así contigo? ¿Qué socio hay en el mundo que negocia así contigo? La mayoría de los negocios 50-50 es lo más correcto. 50 para vos, 50% para vos. Eso es lo más correcto. Pero ¿qué negociante hay? Que es el que te da todo el sustento, te da el trabajo, te da la salud para hacer trabajo y te dice, bueno, dame la décima parte, nada más. Y vos te quedas con el 90%, te dice. ¿Quién hace eso? ¿Qué socio hace eso? ¿Se entiende? Y para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Y tú tengas para dar a los que necesitan. Es impresionante lo que el Señor hace con esto, pero hay que entenderlo. Y si vos no amás, no querés, no lo vas a hacer. Esto lo hace el que realmente ama al Eterno y es agradecido con el Eterno. Dice, y te alegrarás de todo el bien que Yuhe Bajei, tu Elohim, te ha dado a tu casa. Y acá quiero, ¿qué dice? Te alegrarás. Te alegrarás. Cuando hagas eso, te alegrarás. ¿Por qué te alegrarás? Porque yo lo he visto en montones de lados. Que lo primero es, no, ¿por qué no le das al Señor? Porque si no, no llego a fin de mes. ¿Sabes qué? No vas a llegar nunca a fin de mes. Porque tú no estás haciendo lo que tenés que hacer. Porque Él está diciéndote que te va a dar en abundancia si vos haces lo que tenés que hacer. Pero no, ¿cómo voy a dar? Si con el 100% no llego, ¿cómo le voy a dar el 10% al Señor? Es lo primero que uno piensa. Pero cuando lo empezás a aplicar y ves que funciona, ahí te das cuenta, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo hice? ¿Quieres saber una cosa? Las personas del mundo, los famosos del mundo, sacan el 10% de sus ganancias millonarias y lo dan a huérfanos, a hogares de ancianos, a hogares de niños. ¿Por qué hacen eso? Porque es una ley espiritual establecida por el Eterno. ¿Saben que funciona? Y gente que no va a la iglesia, ¿entienden? Gente que no conoce de Dios, pero sabe que aplicando el principio eso, le va bien. Y lo hace. Ustedes que conocen la verdad. Ustedes del otro lado que están conociendo la verdad. Yo que conozco la verdad, si no lo aplico, soy más que necio. Así nomás. Me estoy hablando a mí, soy más que necio. Y no se me ofenda a nadie, por favor, es palabra de Dios lo que estoy enseñando. Sonríe que Yeshua te ama. O que Hashem te ama o que Yahweh te ama, pero sonríe. Es palabra del Eterno, la palabra de Dios es viva y es vida para nosotros. Dice que te alegrarás de todo el bien que hagas para que el Señor ha hecho en tu casa. Miren lo que dice acá. El bien. No dice con todo el mal que nos pasa en la vida. No dice que vengas a tirarle toda como si fuera, como la gente usa, ¿viste? Usa a la gente como un tacho de basura. Entonces te agarra y empieza, porque esto, lo otro, cosa. No habla que hagas eso con el Señor. No dice que no sean tus oraciones delante de Él, con ruego, con súplica. Dice que lo hagas. Pero en el momento de fiesta, el Shabbat es una fiesta al Señor. Las fiestas establecidas por el Señor son fiestas. No vamos a venir a nosotros con tremendo chorro de tristeza.
cuando tenemos todos los días y en cualquier momento para poder hacerlo delante del Señor. Entonces, en estos momentos que el Señor viene, te dice que vengas delante de Él, ven con alegría. Y lo que el Señor te dice que lo hagas, hacelo con gozo y alegría. Porque si tú haces, tú le das al Señor lo que es del Señor, pero lo haces porque lo tenés que hacer, porque no me queda otra, porque ay, el pastor lo está pidiendo, y no lo haces de corazón, con alegría, acá dice con alegría, estamos en falta también, no hay función, no hay efecto, no va bien, porque lo hagas para el Señor tenés que hacerlo de corazón y con alegría. No vengas con el mal que nos pasa en la vida, porque hay cosas en la vida que no están buenas. ¿Es verdad o no? Entonces cuando venimos delante del Señor, y vamos a seguir pasando, porque el Señor Yeshua lo dijo, aflicciones tendréis en el mundo. O sea, cosas malas van a pasar, y cosas que no nos agradan o pasaron, que no, hasta nos molesta porque están dentro de nosotros de ¿por qué pasó? ¿Por qué me pasó a mí? Pero el Señor dice, cuando vengas porque diezmo y primicia, como habla acá, en estos versículos, no es solamente dinero, hermano, no confunda. Diezmo y primicia es tiempo, es dedicación alterno también. En la semana hay santas convocaciones, bueno, me presento delante, y esos son primicias y diezmos para el eterno, tu vida, tu tiempo, horas que vos o minutos que tú le estés dando en lo primero del amanecer al eterno, en oración o en lectura de la palabra, eso es primicia y diezmo también. La gente se enfoca solamente en la plata. Y no habla solamente de eso, Señor. Habla de tu disposición de vida, tu tiempo. ¿Cuánto tiempo de 24 horas le dedicas al Señor? ¿Cuánto tiempo de los 7 días de la semana le dedicas al Señor? En el año, en el mes. ¿Se entiende? Va más allá de lo que es monetario. Que entra eso, no lo puedo dejar de decir porque si no estaría pecando delante del Señor. Entra también lo monetario. Entra. Pero el tiempo, la dedicación, la lectura en tu casa, la comunión, la oración en familia, todo eso es algo que tú estás sembrando en el reino de los cielos. Estás sembrando las cosas del Eterno. ¿Cómo nosotros queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro vecino o quien sea venga a los caminos del Eterno si nosotros no le dedicamos ese tiempo al Señor? Entonces el Señor hoy habla claramente, puntualmente de cosas para mejorar nuestra vida. Un ejemplo varios de cosas malas que nos pasan: enfermedades, escasez, problemas. No tengo trabajo, peleas, ofensas. Habla al mío, hijos rebeldes, pérdidas, desánimo, cansancio, aún muertes. No son cosas buenas. ¿Y cómo puedo venir a regocijarme delante del Señor? Es mandamiento, venir a regocijarte. Tú no tenés que venir con todas esas quejas, porque nosotros nos dice que el mandamiento acá es venir con alegría delante del Eterno. Regocíjate. Y podemos allí en Filipenses nos habla: sean conocidas vuestras peticiones delante de Él. Capítulo 4 de Filipenses. En todo ruego, súplica, con oraciones y acciones de gracia, orando en el Espíritu. O sea, no quiere decir que tú no le traigas esos problemas, esas dificultades, pero la fiesta del Señor, el mandamiento es presentarte alegre. Alegre delante del Señor. Sabe el Señor que tenemos esos problemas, sabe que esas dificultades, sabe todo ese daño que hemos sufrido en la vida, pero delante de Él regocijémonos y alegrémonos. Incluso en ese capítulo de Filipenses, ahora se lo voy a decir, también nos habla otro cosita. Ahora vamos a ir al Salmo 32:8. Yo se lo digo, ustedes anótenlo. Porque a veces no entendemos todas esas cosas malas que nos pasan, ¿no? ¿Cómo puedo presentarme alegre si me está pasando esto? ¿Cómo me puedo presentar alegre si no tengo para comer?
¿Cómo me puedo presentar alegre delante del Eterno si lo que perdí? Para no hablar tan específico. La pérdida de un ser querido. Una enfermedad. ¿Cómo me puedo presentar alegre si esto me duele? Me duele lo que me está pasando. Me duele el desprecio. Me duele el desamor. Me duele. ¿Cómo me puedo presentar alegre? El mandamiento es presentarte alegre delante del Señor. Que tenés, ya lo sabe. El Señor ya lo sabe. El Señor ya sabe lo que estamos pasando. Cada uno de nosotros. Pero ahí se ve la condición. ¿A quién tenemos primero? Si eso que estoy pasando o el Eterno. Si esa dificultad, problema, adversidad, lo que sea, o al Eterno. ¿Qué es más poderoso en mí? Porque el Señor nos habla acá a ver dónde está nuestro corazón. Cuando está diciendo esas primicias, esos diezmos, está hablando a nuestro corazón. Si realmente quiere estar con el Eterno en nuestro corazón o en lo que nos rodea. A eso nos habla el Señor. Esas cosas las tenemos. Pero el Señor en el Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Eterno. Sí. En el 32:11 dice, alegraos en Yud-Hei Vah-Hei y gozaos, justos. Justos. Justos es la persona que practica la justicia al Eterno. En el Salmo 33:1 dice, alegraos, oh justos, en Yud-Hei Vah-Hei, en Yahweh, en los íntegros es hermosa la alabanza. En los íntegros es hermosa la alabanza. O sea, quiere decir que hay gente dentro de las congregaciones que no son íntegras. Por eso que no es hermosa la alabanza, no llega como un olor fragante. Porque en los justos y en los íntegros es hermosa la alabanza al Eterno. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Ese versículo lo escuchamos en cualquier religión. ¿O no? Regocijaos en el Señor siempre. Hermano, pero mire que estoy pasando esto, me está pasando lo otro. Regocijaos en el Señor siempre. Sacan de contexto, hermano. ¿Saben a quién estaba hablando Pablo ahí? En Filipenses 4. Estaba hablando a un grupito de personas que sí trabajaban en la obra del Señor junto a él, pero tenían diferencia. Pero como sacan de contexto las prédicas, lo primero que te dicen, estás triste. Regocijado en el Señor siempre, hermano, regocijado. El Señor siempre, regocíjate. Sacan de contexto porque no estudian. Pero ahí bien claro dice, se lo voy a leer para que lo entiendan. ¿Es lo que está hablando el pastor Juan? Bueno, sí, el pastor Juan está hablando de esto. Dice acá, el capítulo 4 de Filipenses. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en Adonai, en el Señor, amados. Ruego, dice acá, presten atención, ruego a Evodia y a Síntique, dos personas, dos mujeres, a Evodia y a Síntique. Les ruego, dice Pablo, que sean de un mismo sentir. ¿Qué quiere decir ahí entonces? ¿Qué quiere decir ahí? Que había un problemita. Había algo que no estaban de acuerdo estas dos mujeres. ¿Cómo pasa ahora toda la vida? ¿Cómo pasa en la vida cotidiana? ¿Cómo pasa en el matrimonio? ¿Cómo pasa con los hijos? ¿Cómo pasa en los hermanos? Acá dice clarito, pero sacan de contexto. Regocijado el Señor siempre, hermano, regocijado. Pero acá dice, habla a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, porque quiere decir que no están pensando igual, no están actuando igual, no están trabajando igual. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, le dice, que ayudes a estas. ¿Está hablando de quién entonces? De dos mujeres que no están pensando lo mismo. Quiere decir que hay división. Aman al Señor a dos, aman al Señor a dos.
¿Amo al Señor yo? Sí, amo. ¿Mi Señor ama al Señor? Sí. Pero a veces hay cosas que no pensamos igual. Lo mismo ustedes. ¿Ustedes aman al Señor? Claro. ¿La hermana ama al Señor? El hermano, el otro lado ama al Señor, sí. Pero a veces no pensamos igual. ¿Y el Señor qué dice? Ser de un mismo sentir. Quiere decir que había una diferencia acá. Dice, sean de un mismo sentir. Y te pido a ti, hermano, que la ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también, otro más agregado a la lista. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyo nombre están escritos en el libro de la vida. A veces pensamos que no están escritos porque diferencian con nosotros. Pero si la persona ama al Señor, la persona está dedicada al Señor, es obediente a lo que Dios manda, lo único que piensa es diferente que yo. Y yo amo al Señor, pero están escritos en el libro de la vida. Dice que sean un mismo sentir. Dice así. Y ahí viene Clemente también y los demás colaboradores míos cuyo nombre están escritos en el libro de la vida. Y ahí viene el versículo. Regocijaos en el Señor siempre, hermano, regocijaos. Pero ¿a quién le estaba diciendo? A unas personas que estaban en conflicto. Que había división. ¿Era la congregación del Eterno? Era la congregación del Eterno. ¿Era la iglesia, para que entiendan lo demás? Era la iglesia del Señor. ¿Pero qué había? Algo había ahí que contienda. Y siempre lo hubo y siempre va a haber. Lo importante es que ames al Señor y tengas el sentir de hacer su voluntad. Y acá por eso que dice que tengan un mismo sentir. Que sean de un mismo pensamiento en el espíritu. En lo que la palabra de Dios dice. Cuando dicen el espíritu, sean un mismo sentir en el espíritu, ¿qué quiere decir? Sean un mismo sentir en lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. No es lo que dice el espíritu mío, el espíritu de Juan, el espíritu mío y el espíritu de él. No dice lo que dice el espíritu. ¿Y qué dice el espíritu? Lea la Biblia y ahí dice lo que dice el espíritu. ¿Se entiende? Está claro lo que estoy hablando, ¿no? Amén. Palabra del Señor. Regocijado en el Señor siempre. Y otra vez digo regocijado. Esta gente congregaba. Esta gente venía delante del Señor. Esta gente que le está hablando el apóstol Pablo estaba adorando al Señor, estaba alabando al Señor, servía al Señor en el templo. Pero ¿qué había? Cortocircuito. Algo no funcionaba. Pero el apóstol Pablo le dice, hablarle y decirle, regocijado en el Señor. ¿Y qué le está hablando acá? Cuando vengas delante del Señor, lo que le estoy leyendo va para allá. Cuando venga delante del Señor, alégrate delante del Señor. Eso le está diciendo el apóstol Pablo. Porque es gente de iglesia. Es gente que congregaba. Y a veces esas diferencias te hacen ir mal delante del Señor. La diferencia en el matrimonio, la diferencia entre hermanos, te hacen ir mal delante. Y acá le está diciendo, hey, hablarle a estas dos mujeres que vayan y se alegren delante del Eterno. Lo mismo. ¿Enseñó algo diferente el apóstol Pablo? No, le está recordando lo que dice la palabra de Dios en Devarim, Deuteronomio 26. Le está diciendo, alégrate delante del Señor. Que están los problemas, están los problemas. Que está la diferencia, está la diferencia. Que hay dificultades. Pero delante del Señor no te olvides. Porque esa dificultad, ese problema, esa adversidad lo que hace es no alegrarte delante del Señor. Y cuando venís a la casa del Eterno tenés que alegrarte, regocíjate, hermano. Regocijado en el Señor siempre. Amén. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Adonai está cerca. El Señor está cerca. Todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escucha. Nada podemos esconder delante del Eterno. Nada. Por eso que tenemos que alegrarnos cuando hacemos algo para el Señor. Por nada. Ahí viene lo que le decía, menos que no es sacar de contexto, hay que leer todo junto. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Eterno en toda oración, ruego y con acciones de gracia. Y la shalom del Eterno, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en el Mesías Yeshua. ¿Por qué le dice por nada estéis afanosos? Había problemas.
Había dificultades en las congregaciones, había diferencias, por eso el pueblo dice, hey, alégrense y no estén afanosos, no se preocupen. Pero no saquen de contexto, lean todo, ahí vieron clarito. Y ahí, regocijado Señor, regocíjate, ahora sí. El Señor habla claramente a través de su palabra. Miren lo que dice en el 26, hasta ahí vamos claro, ¿no? Amén. Lo que el Señor enseña. Miren lo que dice en el 26:13. Ah, ya lo estaba leyendo. Ah, sí, está acá. Bien. 13. Dice así. Dirás en la presencia, después que tú hayas apartado lo que es para el Señor, tiempo, oración, lectura, primicia, diezmo, lo que sea. Cuando después que lo hayas separado o apartado, dice así. En el 3. Dirás en la presencia de Yahweh tu Elohim. Yo he sacado de mi casa cosas apartadas para Elohim. ¿Es lo que te sobra? Dice apartadas. De mi casa, de lo que yo tengo, de lo que yo trabajo, yo he sacado para Elohim. Yo no voy a ir a pedirle a otro para traerle a Elohim. ¿Se entiende? Es de lo que tú tienes. No te está diciendo anda a pedir al banco para traerle a Elohim. Pecado tremendo. Andás a pedirle a aquel que te... Y vos la semana que viene, como cobras, se lo das. Y se lo traes a Elohim. Lo que tú tenés. No te está pidiendo más de lo que tú... Por algo el Señor no te va a pedir nada el Señor de lo que tú no puedas llevar adelante.